vamos a hablar de refrigerantes. Refrigerante, que es el elemento principal de un circuito de refrigeración, el encargado de absorber el calor y cederlo en el lugar donde queremos ceder el calor. Hay distintos tipos de refrigerantes y a medida que fueron pasando los años se fueron fabricando distintos tipos de refrigerantes. Existen varias familias de refrigerantes, cada uno designado para una utilización, ya sea para refrigeración doméstica, comercial, industrial. Hoy nosotros vamos a hablar de los refrigerantes que utilizamos en reparación de heladeras del tipo familiar. Pero para que lo tengan presente, hay infinidades de refrigerantes en el rubro, ¿sí? La refrigeración es muy amplia y cada tipo de refrigerante tiene su uso. Uno de los primeros refrigerantes que se utilizó en refrigeración fue el amoníaco, el cual es un refrigerante natural, pero que ya está en desuso para instalaciones domésticas. Sí se sigue utilizando en instalaciones industriales como por ejemplo los frigoríficos, etc. En este caso no, nosotros vamos a hablar de refrigerantes sintéticos, fabricados, diseñados para trabajar con un sistema de refrigeración. Uno de los primeros refrigerantes que se diseñó fue el R12. El R12 fue diseñado para refrigeración de heladeras del tipo familiar y para refrigeración del automotor. Ese tipo de refrigerante es de la familia de los CFC. Los CFC actualmente están prohibidos, pero hasta hace muy poco tiempo se utilizaron. La sigla de C es de cloro, la F es de flúor y la última C es de carbono. Cloro, flúor, carbono. Este tipo de refrigerante se diseñó en la década del 30 más o menos, y hasta hace muy poco tiempo fue utilizado. ¿Qué pasó con esto? Están prohibidos porque la molécula del cloro afecta a la capa de ozono. Hay un tratado que se conoce como el Tratado de Montreal de 1986-87, en donde los principales países de Europa firmaron un tratado que decía que había que eliminar los refrigerantes de la familia de los CFC, que por ejemplo era el R12, muy utilizado en heladeras y en aire acondicionado automotor, y el R11, que era un agente de limpieza. Ellos eran los dos principales refrigerantes que afectaban la capa de ozono. Así que se firmó ese tratado, primero en los países desarrollados y luego para los subdesarrollados se fueron eliminando de a poco. Bien, ¿cuál fue la segunda familia de refrigerantes que se diseñó? Son los CFC. H, vamos a borrar. La segunda familia fueron los HCFC. Acá se incorpora la molécula de hidrógeno. La molécula de hidrógeno cloro, flúor y carbono. Hidrógeno, cloro, flúor y carbono. Este tipo de refrigerante fue diseñado mucho después, pero es un tipo de refrigerante que también contiene cloro en mucho menor porcentaje que los CFC. ¿Qué tenemos dentro de este tipo de refrigerantes? El R141B. El R141B, que es un agente de limpieza que en refrigeración utilizamos para limpiar cañerías, tuberías,
es de esta familia y actualmente se sigue utilizando. Así como también otros refrigerantes, por ejemplo el R22 para aire acondicionado y muchos otros refrigerantes, refrigeración comercial, el R502 era de esta familia. Hoy ya fueron sustituidos por otro tipo de refrigerantes. Pero bien, para que tengan en cuenta, primero fueron los CFC, luego los HCFC, hidrógeno, cloro, flúor, carbono, y luego hay una tercera familia de refrigerantes sintéticos que son los HFC. Estamos hablando de hidrógeno, flúor y carbono. Este tipo de refrigerante no afecta a la capa de ozono porque no contiene cloro. Por ejemplo, el R134A, ahora lo vamos a notar, que se usa en refrigeración, es de esta familia. Es un refrigerante que ya fue diseñado sin cloro, sin la molécula de cloro. Tengan en cuenta que hay un estudio que dice que una molécula de cloro, de lo que era el R12, contamina 100.000 millones de moléculas de ozono y perdura mucho tiempo en el espacio. Así que era muy abrasivo. No tan así la familia de los HCFC como el R22, que contamina muchísimo menos, pero sigue contaminando. Ahora, los HFC no contaminan la capa de ozono. En refrigeración de tipo doméstica de heladeras, nos encontramos con el R134 dentro de este grupo. Bien, hasta acá están las tres familias de refrigerantes sintéticos que se han diseñado, pero hay otro que son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son refrigerantes naturales, hidrocarburos, HC, y en refrigeración nos podemos encontrar con el R600, R600A, R290, son refrigerantes hidrocarburos que son totalmente ecológicos. ¿Por qué digo totalmente ecológicos? Porque los HFC, los hidrógeno, flúor, carbono, si bien no tienen cloro, que era el principal componente que contaminaba la capa de ozono, tiene un problema con el calentamiento global, ¿sí? Tiene un índice alto de calentamiento global. Eso no sucede con los hidrocarburos. Los hidrocarburos no son totalmente ecológicos porque no contaminan ni la capa de ozono ni afecta al efecto invernadero, que es el calentamiento global. Hoy en día hay una cuarta generación de refrigerantes sintéticos que están diseñados para no contaminar ni capa de ozono ni efecto invernadero. Esa sería la cuarta familia y se conoce como HFO. La H de hidrógeno, flúor, la F de flúor y la O es de olefinas. Químicamente está compuesto por carbono también, como los HFC, hidrógeno, flúor, carbono, pero en la parte química, en su composición molecular, hay un doble enlace con los átomos de carbono. Ya eso tiene que ver con una cuestión mucho más química. Ya para un técnico en refrigeración no podemos indagar tanto. Si uno quiere sí, pero no hace falta saber tanto de química. Lo que tenemos que saber que este tipo de refrigerantes actualmente se está diseñando para reemplazar la línea vieja de refrigerantes, ¿sí? Hoy en día, acá en Argentina, en el mercado, todavía no están a la venta. Pero cuando ustedes vean los HFO, hidrógeno, flúor, olefina, es la nueva generación de refrigerantes que viene para reemplazar a los HFC, ¿sí? Voy a hacer un cuadrito más simple para que vean las aplicaciones de los refrigerantes.
hidroclorofluorcarbono, hidrocarbonos. Bien. Ustedes se van a encontrar con heladeras que ya tienen varios años en el mercado y siguen funcionando, y en la placa de características es muy probable que diga que contiene R12. ¿Sí? Actualmente hay heladeras con R12 y quizás ustedes tengan que cambiar un motocompresor o reemplazar una fuga de refrigerante. En el mercado no van a conseguir el R12, está prohibido ya en todo el mundo. ¿Qué van a hacer? Van a tener que buscar un sustituto. Hasta ahora, el sustituto del R12 está dentro de la familia de los HFC y es un R427. El R427 es un reemplazo directo del R12. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una heladera con R12 y se fue el refrigerante porque hubo una pérdida, reparamos la pérdida, presurizamos, hacemos un vacío perfecto, podemos agregar R427 sin ningún problema. No hace falta cambiar el aceite del motocompresor ni nada por el estilo. Este es el nombre técnico. Y después hay marcas como DuPont, que es una marca líder en refrigerantes, se conoce con el nombre de MO49. MO49 Plus, el nombre comercial, en realidad es un R427. ¿Sí? Reemplaza al 12. Hace unos años atrás hubo un reemplazo de 12, pero que no era de la familia de los hidrofluorcarbonos, seguía siendo de este tipo de familia que ya está prohibido, ¿sí? Así que no lo vamos a nombrar porque ya quedó en desuso, pero cuando se eliminó el R12 se buscó un sustituto que era de esta familia y ahora se ha reemplazado por este sustituto. Y dentro de poco va a haber un reemplazo de este por los HC olefinas, que todavía no están en el mercado. Todo tiene que ver con la contaminación. Bien, dentro de esta familia también existía el R11. El R11 es un agente de limpieza y actualmente el reemplazante del R11 es el R141B. Este refrigerante, que se usa con nitrógeno para barrerlo, porque no tiene presión, actualmente no tiene un reemplazo de otra familia. Ahora, su porcentaje de contaminación no es tan alto como eran este tipo de refrigerantes y se sigue utilizando este refrigerante. Yo acá tengo el 141B, acá dice HCFC, es de esta familia. Todavía no tiene sustituto. Bien, ¿qué pasó? Cuando se dejó de fabricar electrodomésticos con R12, se buscó un sustituto que era uno de esta familia, hoy es este, pero las heladeras nuevas o los aires acondicionados automotor traían ya un compuesto puro que funcionaba en lugar del R12 y que se llama R134A. El R134A se utiliza en refrigeración de heladeras familiares y en refrigeración de aire acondicionado automotriz. Es un compuesto puro que fue diseñado cuando se dejó de fabricar esto, ¿sí? Ahora, yo no puedo ponerle R134A a una heladera que contiene R12. Yo a la heladera con R12 el refrigerante lo tengo que reemplazar con el R427 o el sustituto que esté en el mercado, ¿sí? No se pueden mezclar un compuesto puro
como al 134 con un R12. ¿Sí? Es por el aceite que necesita. Hoy en día también en el mercado nos vamos a encontrar heladeras que contengan un hidrocarburo, que pueden ser el R600, el R600A o el R290. Este tipo de refrigerantes son totalmente ecológicos, pero por ejemplo el R600, acá tenemos una garrafita, es totalmente ecológico, pero es un refrigerante que tiene un alto poder de inflamabilidad, son inflamables. Por eso es que hay que tener cierta precaución a la hora de manipular este tipo de refrigerantes. Cuando usamos la soldadora, cuando desoldamos, cuando controlamos fugas, es un refrigerante que hay que tener un cierto respeto en cuanto a la inflamabilidad. Por ese es el motivo que no se usa en instalaciones de refrigeración que contengan mucha cantidad en gramos o en kilos de refrigerante. Se utilizan heladeras que llevan 60 gramos, 100 gramos, hasta 150 gramos de refrigerante, no más, por el tema de la inflamabilidad. Bien, más o menos en lo que es refrigeración de heladeras del tipo familiar, que es lo que estamos viendo en este curso, está todo visto. Son R12 las antiguas, se reemplaza por R427, o si no puede traer R134. Agente de limpieza, se usaba el R11, hoy se usa el R141B, y te puede tocar una heladera con R600 o R290 que son hidrocarburos. Este tipo de refrigerantes no se trabajan de la misma manera. Existe lo que se conocen refrigerantes puros y refrigerantes mezclas. Cuando hablamos de un refrigerante puro, quiere decir que está formado por una sola molécula, como por ejemplo lo era el R12, el R11, el 141, el R134, son compuestos puros. Cuando hablamos de mezclas, estamos hablando de refrigerantes diseñados a partir de una mezcla de refrigerantes para lograr un refrigerante. Para saber cuándo un refrigerante es una mezcla, tenemos que saber que todos los refrigerantes que empiezan con el número 4, como el 427, es un refrigerante mezcla. Toda la línea 400, existen varios. Por ejemplo, el R410 en aire acondicionado es una mezcla. En este caso, el R429, por eso, aparte de anotar el nombre comercial, MO49 Plus, le anoté el número de refrigerante. Porque tenemos que saber que si empieza con 4, es una mezcla zeotrópica y por lo tanto la forma de cargar es distinta. Yo acá tengo una garrafa con R134, que es un compuesto puro, y acá tengo una garrafa con el R427, que es de la marca DuPont MO49 Plus. Otra cosa que tengo que aclarar es que cada refrigerante tiene su propio color, ¿sí? Por ejemplo, el R410 es rosa, el R22 es verde, el R134 es celeste, y así con todos los refrigerantes. Bien, cuando yo tengo que cargar un compuesto puro, lo voy a cargar en fase gaseosa. ¿Qué quiere decir eso? Con la garrafa en esta posición. ¿Por qué? Porque el gas en su base se acumula el líquido y en la parte superior el gas. ¿A qué presión está esto? A la presión atmosférica que tengamos en ese momento, a la temperatura de la atmósfera, digamos. Si yo le coloco un manómetro, me va a medir una cierta presión, esa presión de la garrafa va a variar en función de la temperatura ambiente, ¿sí? Ahora, este refrigerante no tiene la misma presión que este refrigerante, cada uno tiene su propia presión. Cuando cargamos un compuesto mezcla, como el MO49 Plus,
tenemos que cargarlo en fase líquida. Fase líquida, ¿cómo sería? Invirtiendo la botella, invirtiendo la garrafa. ¿Qué logramos así? Que el líquido baje. ¿Para qué se hace esto? Bueno, como este refrigerante está compuesto por una mezcla de varios refrigerantes, según la ley de Dalton, dice que cada refrigerante dentro de un recipiente ejerce su propia presión parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno de las mezclas de los refrigerantes ejerce más presión que el otro y yo lo dejo salir en forma gaseosa, la mezcla en la que salga el refrigerante de la botella no va a ser en el porcentaje en la cual fue diseñada. Para que esto se mezcle homogéneamente, lo pongo en fase líquida y va a salir mezclado perfectamente, ¿sí? Por otro lado, hay tablas de presión y temperatura que dicen que cada refrigerante tiene una presión en fase gaseosa y otra presión en fase líquida. Eso se puede corroborar. Bien, entonces, si nosotros vamos a cargarle refrigerante a una heladera que contenía R12, como hoy no se puede comprar porque está prohibido, no está a la venta, vamos a cargarlo con este refrigerante. Y como este refrigerante es R427, lo vamos a cargar en fase líquida, con la garrafa invertida. Si nosotros vamos a reemplazar refrigerante de una heladera con 134, porque le cambiamos el motocompresor o porque hubo una pérdida de refrigerante, le vamos a cargar 134 y con la garrafa parada así en fase gaseosa. ¿Cuánto le vamos a cargar? Bueno, si tenemos una balanza electrónica, le vamos a cargar la cantidad de gramos que nos dice el fabricante. Si estamos cargando para completar una carga, lo vamos a cargar hasta la presión de trabajo de cada refrigerante. Otra cosa, para cada refrigerante hay un tipo de aceite que es miscible con ese refrigerante. Antiguamente se usaban aceites minerales, los CFC usaban un aceite del tipo mineral, y a partir de acá para acá se utilizan aceites sintéticos, ¿sí? Es por eso que yo a una heladera con R12 no le puedo cargar 134 sin cambiar el aceite, ¿sí? Porque no es miscible el refrigerante con el aceite. Bueno, hasta acá va la explicación de los refrigerantes. Vamos a hacer una clase en la cual vamos a hacer la parte práctica de la carga.